Una enfermedad rara es una enfermedad que la padece pocas personas en una población. Las llamamos así cuando las tienen menos de 5 de cada 10.000 personas en una población, o sea, muy poquita gente, cada una de ellas. Lo que pasa es que como hay muchos tipos de enfermedades raras, si sumamos todas las personas que padecen enfermedades raras, son muchos en España. ¿Qué pasa en una enfermedad rara? Que como las tiene muy poca gente no es lo primero que pensamos, y muchas veces cuando queremos buscarlas tampoco hay pruebas diagnósticas que nos las digan de primeras. Con lo cual, primero, para las personas que tienen enfermedad rara tenemos que descartar muchas cosas antes de que se nos ocurra esa enfermedad rara, porque es muy poco frecuente, pocas veces la encontramos. Y a veces cuando empezamos a pensar que puede ser que la tenga, las pruebas diagnósticas son poquitas, es decir, no tenemos muchas pruebas para confirmar esos diagnósticos. Hola, ¿qué tal? Soy Juanjo Prieto. Tengo 36 años y tengo una de las denominadas enfermedades raras llamada síndrome de Apert. El síndrome de Apert provoca malformaciones en cara, cráneo, manos y pies. En el cráneo provoca la craneosinostosis, que es el cierre prematuro de los huesos del cráneo. La cara, pues, el defecto facial. Y las manos provoca la sindactilia, que es la fusión de dos o más dedos de las manos y o de los pies. Para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Apert y con craneosinostosis es importante la operación. Normalmente a lo largo de nuestra vida pasamos de 10 a 20 operaciones. La Asociación Nacional Síndrome de Apert representa el síndrome de Apert y las craneosinostosis sindrómicas. Lucha por mejorar la calidad de vida de las personas con craneosinostosis y sus familias. Y sobre todo, por insertarlas en el mundo social. Muchas veces no tenemos un tratamiento para esas enfermedades, no hay mucha investigación, al haber pocos casos, las farmacéuticas no invierten tanto en esa investigación y aparte pues cuesta montar estudios porque claro, son muy pocas personas las que las tienen en el mundo. Suponiendo incluso que tuviéramos un centro de referencia o gente especializada que supiera de ese tema, esto va a suponer que esa persona que tiene la enfermedad se va a tener que marchar a ese sitio que es de referencia, es decir, para tratarle no le va a valer su médico del centro de salud o su hospital, sino que a lo mejor se tienen que ir a otra parte de España o incluso a otra parte del mundo a que les den una solución para el problema que tienen. Eso encarece mucho los tratamientos y las ayudas que les podemos dar porque van a tener que viajar, desplazarse. A veces pues, los médicos que saben lo que les pasa no están cerca de ellos o de ellas, entonces todo esto va a dificultar mucho el tratamiento de la persona y muchas veces no tenemos un tratamiento para muchas de estas enfermedades. Os vamos a presentar una enfermedad rara que se llama síndrome de Ehlers-Danlos. Es un trastorno poco frecuente del tejido conectivo del que existen 13 tipos diferentes. Concretamente, el tipo vascular, que es el que yo sufro, se caracteriza por la fragilidad asociada a la rotura arterial, intestinal o uterina, con características físicas muy variables, como la piel translúcida o la tendencia a la formación de hematomas. Yo tuve suerte, con 13 años a mi hija le tuvieron que hacer una cirugía de hombro y eso significó que le detectaron la hiperlasitud. A partir de ahí vimos que los cartílagos eran como chicle. Cierto es que no es fácil identificar esta enfermedad en edades muy prontas y sobre todo a muchas personas. Actualmente no hay cura para la enfermedad de Ehlers-Danlos. Es una enfermedad genética poco estudiada e identificada. Esta enfermedad te afecta un poco en tu día a día. Sí que es verdad que te impide hacer planes a largo y a corto plazo. Depende de cómo te levantes ese día. Supone un coste económico adicional, puesto que hay determinados tratamientos, tanto farmacológicos como terapéuticos, que no cubre la seguridad social. Y además en muchas ocasiones necesitamos contratar ayuda externa. En mi caso no he notado diferencia en la actitud de mi entorno hacia mí, ya que al ser una enfermedad de nacimiento ya conocían mis problemas, aunque estos no tuviesen nombre. Quizá yo sí que he cambiado, haciéndome más introvertida y reservada por los problemas que la enfermedad me genera. En mi carrera profesional, la enfermedad no fue un problema. Pude estudiar, trabajar los primeros años, llegar a ser profesora en la universidad. El problema fue cuando ya el cuerpo me prohibía hacer cualquier cosa que se aleje de la cama o del sofá. La solución para esto tiene que ser una solución social, generar una conciencia social sobre esta situación.
Parte de los problemas que tienen estas personas es que a veces no creemos los síntomas que nos cuentan o sospechamos que los que les pasa pues no es verdad, que de alguna manera son fingidores, o bueno, les damos su diagnóstico con su discapacidad, es decir, pues ya está, y luego no tienen las ayudas porque no consideramos o no están bien preparados los sistemas de ayuda social para darles los apoyos y las necesidades que tienen verdaderamente. Hay que pensar que muchas de estas personas, sus apoyos son sus familiares o sus parejas o sus hijos, cuando socialmente tenemos que entender que las personas que tienen diversidades, discapacidades o disfuncionalidades del tipo que sea, van a necesitar unos apoyos como el que necesita un tratamiento o el que necesita una radioterapia. Entonces eso tiene que estar todo contemplado. Como sociedad tenemos que entender que para poder vivir la diversidad que tenemos como humanos, vamos a necesitar apoyos y vamos a necesitar entender esa diversidad. Que algo sea raro o poco frecuente no quiere decir que simplemente no lo atendamos o que solamente atendamos a lo que sea más frecuente, sino que como sociedad tenemos que tener esas ganas de entender la diversidad y de acoger todas las diversidades hasta donde podamos. Entonces, la solución es sobre todo social. Si todos entendemos que la diversidad es el centro de la experiencia humana, es muy probable que las propias farmacéuticas empiecen a investigar también para estas cosas, se invierta más dinero en apoyar a esas diversidades y empecemos a ser más inclusivos de verdad. Así somos, raros, pero iguales que tú.